Imaginen esto, un día como cualquiera, en un vuelo comercial, un hombre tranquilo y común secuestra un avión. Logra cobrar un rescate monumental de $200,000. Luego, sin una pizca de nerviosismo, salta al vacío desde más de 3.000 metros de altura, en medio de la noche y una tormenta. Lo más increíble de todo, después de ese salto audaz, desaparece para siempre. No dejó rastro, no dejó nombre, solo una leyenda. Una leyenda que ha intrigado a millones durante décadas. Davy Cooper. Esta no es solo una historia más de crimen, es el único secuestro aéreo sin resolver en la historia de Estados Unidos. Un misterio tan profundo que ha desafiado al mismísimo FBI, al paso del tiempo y honestamente a toda la lógica. Veremos los detalles de este caso increíble, desde el momento en que Cooper subió al avión, su impecable ejecución del plan, hasta las interminables búsquedas y las teorías que intentan descifrar. ¿Quién fue Davy Cooper? Uno de los misterios más grandes del siglo XX, que sigue tan vivo hoy como hace más de 50 años. Todo comienza el 24 de noviembre de 1971, un día antes de Acción de Gracias en Estados Unidos. Era un momento de viajes, de familias reuniéndose, de aeropuertos llenos de gente. Entre esa multitud anónima, en el aeropuerto internacional de Portland, de Oregón, un hombre sube al vuelo 305, con destino a Seattle, Washington. No llamaba la atención, parecía un ejecutivo más. Cabello oscuro bien peinado, gafas de sol, un traje formal impecable, corbata negra fina y una camisa blanca almidonada. Llevaba un maletín negro, de esos que usan los hombres de negocios. Se sentó en el asiento 18C, en la parte trasera del avión. Su boleto lo compró en efectivo justo antes del vuelo, bajo el nombre de Dan Cooper. No llevaba equipaje documentado, solo el maletín de mano. Cuando la azafata Florence Schaffner se acerca, él le pide un bourbon con soda. Se veía calmado, casi aburrido. Minutos después del despegue, en un movimiento que parecía rutinario, le entrega una pequeña nota doblada a Florence. Ella, acostumbrada a recibir números de teléfono o halagos de pasajeros, la guarda en el bolsillo sin siquiera mirarla. Pero el hombre, con una calma asombrosa, se inclina un poco y le susurra con una voz serena, pero firme. Tal vez le interese leer la nota. Traigo una bomba. La azafata, con el corazón latiendo fuerte, se retira un momento, abre la nota y lee. Decía, con letra clara y usando un bolígrafo, que él tenía una bomba y que quería que ella se sentara junto a él. Cuando regresa y se sienta a su lado, con la respiración entrecortada, el hombre, sin cambiar su expresión, abre su maletín. Dentro, Flores ve algo que le heló la sangre: cilindros rojos, cables enredados y una batería grande. ¿Era real o era una farsa bien montada? Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza. Pero en ese momento, con el avión en el aire, parecía completamente real y aterrador. Fue entonces cuando le dictó sus demandas con una precisión escalofriante. $200,000 en billetes no marcados. 4 paracaídas, 2 principales y 2 de reserva, estos para no darle una coartada de que solo quería un paracaídas para escapar. Y un camión de combustible para reabastecer el avión en cuanto aterrizaran en Seattle. Todo tenía que estar preparado antes de que el avión tocara tierra. Mientras el vuelo 305 seguía su curso normal hacia Seattle, como si nada extraordinario estuviera pasando para el resto de los pasajeros, pero en tierra el FBI, la policía local y los directivos de la aerolínea ya estaban en una frenética negociación contra el reloj. Lo más impresionante de todo esto es que Cooper, durante esas horas, nunca, pero nunca perdió la calma. Fumaba cigarro con tranquilidad, bebía su bourbon con soda de forma relajada y hablaba con la tripulación de forma educada, casi amigable. Una de las azafatas, Tina McLeod, incluso decía después, era educado, tranquilo, hasta simpático, no parecía un criminal, era un caballero.
Esta calma y su precisión en cada paso son las primeras pistas en que no era un amateur. Finalmente, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Seattle. Los nervios en tierra estaban a flor de piel. Cooper, fiel a su palabra, dejó que los 36 pasajeros bajaran sanos y salvos. Esto ya era inusual para un secuestrador. ¿Por qué arriesgarse a ser identificado si su objetivo solo era el dinero? Ahí demostró una disciplina increíble. Una vez que los pasajeros estaban a salvo, recibió lo que había pedido: el dinero en bolsas y 4 paracaídas. En ese momento Cooper pudo haber huido. Ya tenía el dinero, ya tenía los paracaídas, podría haber intentado mezclarse entre la gente en el aeropuerto. Pero no. Su plan era mucho más complejo, arriesgado y hasta ese momento único en la historia de los secuestros aéreos. Mantuvo a bordo solo a 4 miembros de la tripulación: el piloto William Scott, el copiloto Bob Ratakak, la azafata Tina Mycroft y el ingeniero de vuelo H. Anderson. Tenía otro plan, uno que nadie podía haber anticipado. Cooper ordenó despegar nuevamente. El destino oficial se dio: Ciudad de México, pero con una serie de condiciones extremadamente específicas para el vuelo, que revelaban un conocimiento técnico y muy particular. Volar a solo 3.000 metros de altura, unos 10.000 pies, una altitud relativamente baja para una aerolínea. Velocidad muy baja, alrededor de 200 nudos, aproximadamente 370 km por hora, velocidad mínima para que el avión pudiese mantenerse en el aire. Tren de aterrizaje abajo, es decir, las ruedas extendidas, lo que aumenta la resistencia y reduce la velocidad. Flaps. Extendidas a 15 grados. Las flaps son las superficies en las alas que se bajan para aumentar la sustentación a bajas velocidades, actuando como frenos de aire. Y la orden más crucial y extraña: la puerta trasera del avión debía permanecer desbloqueada, con la escalera del descenso desplegada. ¿Por qué todas estas condiciones tan detalladas? Los pilotos, aunque sorprendidos por la precisión de las órdenes, obedecieron. La razón se volvió obvia. Era la altitud y velocidad ideal para un salto en paracaídas sin que el viento fuera tan fuerte como para desgarrar al saltador, y la puerta trasera con la escalera ofrecía una salida perfecta. El avión retoma vuelo, rumbo al sur, alejándose de Seattle, pero en realidad David Cooper no tenía la menor intención de llegar a Ciudad de México. Su destino no era una ciudad, era el cielo nocturno y una desaparición perfecta. Mientras sobrevolaban el oscuro y lluvioso sureste del estado de Washington, con las ciudades convertidas en pequeños puntos de luz, David Cooper se preparaba para la parte más audaz de su plan. Con toda la calma que lo caracterizaba, le pidió a la azafata que se retirara a la cabina del piloto y que se quedara ahí. Sabía que nadie debía ver lo que estaba a punto de hacer. Se le colocó uno de los paracaídas, el que parecía más adecuado. La azafata y los pilotos escucharon ruidos en la parte de atrás del avión, como si estuvieran moviéndose, asegurando algo. Luego, la luz de advertencia en la cabina que indica que la puerta de atrás estaba abierta se encendió. Cooper había abierto la compuerta. Activó la escalera de descenso que se despliega desde la cola del avión. Y en ese instante, en plena noche, bajo una lluvia intensa y sobre un bosque inmenso y salvaje, simplemente saltó. No dejó ninguna palabra final, ningún mensaje para la historia, ninguna despedida dramática. Simplemente desapareció en la oscuridad. El piloto y copiloto, al darse cuenta, sintieron un pequeño golpe en la cola del avión. Miraban los instrumentos y vieron cómo la presión de la cabina cambiaba ligeramente, confirmando lo que ya sospechaban. David Cooper ya no estaba a bordo. Se había lanzado a lo desconocido. El avión continuó su vuelo durante unos minutos, antes de que el piloto pudiera confirmar el salto y recibir permiso para aterrizar.
Cuando finalmente tocaron tierra en Reno, Nevada, el shock y la incertidumbre eran totales. Un hombre había secuestrado un avión, saltado con paracaídas y huido con el dinero. Era algo sacado de una película. En cuanto el avión aterrizó y se confirmó el salto de Cooper, comenzó de inmediato una de las búsquedas más extensas, costosas y frustrantes en la historia del FBI. Se desplegó un operativo masivo sin precedentes. Se rastrearon más de 30 kilómetros cuadrados entre densos bosques, ríos caudalosos y montañas escarpadas en el estado de Washington, la zona donde se creía que Cooper había saltado. Cientos de agentes del FBI, helicópteros de la Guardia Nacional, perros rastreadores especializados, buzos que peinaron el río y sus afluentes. Rastrearon expertos en terrenos difíciles, mapas topográficos detallados, todo se puso en marcha. Se invirtieron miles de horas de trabajo y una cantidad enorme de dinero. El resultado, nada. Ni el cuerpo de Cooper, ni el paracaídas con el que se lanzó. Ni un solo billete de los $200,000 del rescate. Era como si David Cooper nunca hubiese existido, como si se le hubiese tragado la tierra o el cielo. La frustración del FBI era palpable, no solo por el hecho de tener un secuestro aéreo sin resolver, sino porque este hombre había demostrado ser increíblemente astuto y eficaz. El FBI incluso pidió ayuda a los militares para rastrear la zona con equipos de visión nocturna y detección de calor. Los años siguientes entrevistaron a más de 800 sospechosos a lo largo y ancho del país. Siguieron cada pista, cada llamada, cada rumor, pero nunca hubo una sola prueba firme, irrefutable, que pudiera conectar a cualquiera de ellos con David Cooper. El misterio se hacía más grande cada día que pasaba. Durante casi una década, el caso estuvo completamente en frío. Ninguna novedad, la leyenda de Cooper crecía, pero las pruebas seguían ausentes. Hasta que en 1980, 9 años después del secuestro, ocurrió algo que revivió la esperanza y la intriga. Un niño de 8 años, llamado Brian Ingram, estaba de vacaciones con su familia en la orilla del río Columbia, en el estado de Washington. Mientras jugaba, encontró un paquete extraño, semienterrado en la arena, cerca de la orilla. Dentro habían varios fajos de billetes húmedos, descompuestos por el tiempo, medio podridos. Pero eran los mismos números de serie de los billetes que se le entregaron a Cooper. Era parte del dinero del rescate, en total $5,800. Este descubrimiento fue un shock. ¿Cómo llegaron esos billetes ahí? ¿Cooper los perdió durante el salto? ¿Los arrojó intencionalmente en un intento de despistar al FBI? ¿O quizás el dinero se desprendió de él durante la caída y la corriente del río los arrastró hasta ese punto? Nadie lo sabe con certeza. La zona donde se encontró el dinero no coincidía exactamente con el área de búsqueda principal del FBI, lo que complicó aún más la reconstrucción de los hechos. Pero una cosa era segura: esa fue la única evidencia física y real confirmada relacionada con David Cooper, que apareció en más de medio siglo. Un pequeño pedazo del rompecabezas que solo añadió más piezas faltantes a una imagen en general. Con el caso sin resolver y el FBI sin esperanzas, la gente comenzó a generar sus propias teorías. ¿Quién fue David Cooper? ¿Era un exmilitar con experiencia en paracaidismo y supervivencia en terrenos difíciles, capaz de ejecutar un plan tan preciso? ¿Un trabajador de Boeing, la empresa de aviones, dada su familiaridad con los detalles del avión y sus conocimientos técnicos? ¿Un paracaidista profesional que vio la oportunidad de un golpe maestro? Una teoría popular apuntaba a Kenneth Christensen, un ex empleado de una aerolínea y veterano de la Segunda Guerra Mundial, conocido por su experiencia en paracaidismo. Tenía un parecido físico y el conocimiento en la industria. Otra teoría se centró en Richard McCoy, un hombre que meses después del caso de Cooper realizó un secuestro de avión muy similar, también saltando con paracaídas. McCoy fue arrestado y condenado,
pero las pruebas, la descripción física y las huellas no encajaban del todo con Cooper. Fue una fuerte pista falsa, pero al final se descartó. En 2008, un grupo de científicos independientes con permiso del FBI analizó partículas diminutas que se encontraron en la corbata que Cooper dejó en el avión, la única prenda que abandonó. Descubrieron trazos de titanio y otros elementos químicos que en los años 70 solo se usaban en ciertas industrias muy específicas, aeroespacial, metalúrgica y en algunas fábricas de Boeing. Esto sugería fuertemente que Cooper quizás estaba trabajando en una fábrica de aviones o tenía acceso a tecnología militar. Esta pista reforzó más la idea de que Cooper no era un aficionado, sino alguien con conocimientos técnicos específicos, pero aún así no llevó a una identificación. Finalmente, en 2016, después de 45 años de investigaciones exhaustivas y cientos de miles de folios de informes, el FBI informó la decisión de cerrar oficialmente el caso de David Cooper. No significa que lo resolvieron, significa que agotaron todas las vías de investigación, pero eso no significa que la historia haya terminado para el público y los entusiastas de los misterios. David Cooper se volvió más que un secuestrador, se convirtió en un verdadero ícono de la cultura popular. Su historia ha inspirado canciones y novelas inspiradas en él, documentales, numerosas producciones de televisión y cine que intentaron desentrañar el misterio, y hasta teorías de conspiración que sugieren que era un agente encubierto del gobierno o incluso un viajero en el tiempo. Cada año en Erie, Washington, un pequeño pueblo rural cerca donde se cree que saltó, se celebra un festival peculiar en su nombre, el David Cooper Days. La gente se disfraza con traje, gafas de sol y corbatas negras. Se cuentan historias y teorías sobre el enigmático personaje. ¿Pero por qué nos fascina tanto esta historia? ¿Por qué nos sigue siendo tan relevante más de medio siglo después? Creo que es porque logró algo que la mayoría de nosotros solo podemos soñar: cometer un acto con audacia increíble y luego desaparecer para siempre, burlándose de las agencias de investigación más poderosas del mundo. Es la fantasía del crimen perfecto que se sale con la suya, combinado con la intriga y lo desconocido. No sabemos qué fue de David Cooper, no sabemos si sobrevivió al salto esa noche fría y lluviosa sobre el denso bosque, si el paracaídas se abrió correctamente, si el impacto contra el suelo lo mató. No sabemos si, de alguna manera, logró escapar, cambiando de identidad y vivir una vida tranquila y acomodada en algún rincón lejano del mundo con sus $200,000. Las posibilidades son infinitas y todas son igual de elusivas. Pero una cosa es absolutamente segura, innegable e inalterable: David Cooper no fue un simple ladrón, fue un hombre que saltó desde el cielo en un acto de audacia sin igual. Marcó las páginas de la historia, convirtiéndose en una leyenda que desafía el tiempo y la lógica. Su figura, envuelta en misterio, nos recuerda que hay historias donde la realidad es más enigmática que cualquier ficción. ¿Y tú, alguna vez habías escuchado esta historia? No olvides que te leo en los comentarios.